sagrada, una versión sagrada para la Iglesia Católica es la Vulgata. Y creo que todos los traductores eh, toman también de la Vulgata. De paso, Casiodoro de Reina también toma de la Vulgata, ¿no? Y Erasmo también toma de esta versión, tanto como utiliza el texto de la Septuaginta, pero la Vulgata es la base, porque la traducción de la Septuaginta pasó a la Vulgata, ¿no? Y esa fue la traducción sagrada, oficial para la iglesia y para los traductores. Todos tenían que traducir de la Vulgata, ¿no? Después comenzaron a salir o descubrirse los manuscritos más antiguos y entonces se fue relegando a la Vulgata a un costado, a la Septuaginta como referencia, pero los otros textos comenzaron a trabajarse con mayor fuerza y ahí empieza el trabajo de la crítica textual. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Mm. Pero en cuanto al Antiguo, este, dentro de la Iglesia Católica está la Vulgata y la Septuaginta, ¿no? Y para nosotros también, de alguna manera, la Septuaginta también, pero el texto hebreo ya se tenía, porque ya la Masora viene a ser del siglo V al IX, más o menos, después de Cristo. Entonces, esa versión ya se tenía y con eso se tradujo también en el texto. Eso es lo que trabaja Casiodoro de Reina, ¿no? Bajo ese criterio, en el Antiguo Testamento. Bien, entonces ahí tenemos todo este aspecto. Vamos a mirar entonces el desarrollo de las escrituras. Creo que esta parte no va faltando. Vamos a mirar esto en parte nomás. Al final vamos a trabajar un poco la literatura apocalíptica, este, que va a ser la próxima semana, creo. Vamos a ver si cuánto nos llega ahora. Mm, ya, vamos a ver la época de la helenización, las luchas macabeas, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de realizar aquí, ¿ya? Y la apocalíptica vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿ya? O sea que no da tiempo, de alguna manera lo iniciamos, ¿ya? Y el periodo romano que nos falta también analizar y los procuradores. Eso lo vamos a ver también ya al final con todas las instituciones, ¿no? Entonces eso va a ser entre la séptima, o sea, la próxima semana y la última semana, ¿no? Esto lo vamos a ver entonces aquí. Entonces vamos a tratar de llegar hasta la parte de la apocalíptica y las manifestaciones mesiánicas. Solamente vamos a llegar hasta la parte que corresponde al Antiguo Testamento, porque la apocalíptica pasa más allá de, de esta etapa, llega hasta el año 100 después de Cristo, ¿no? O inclusive es un periodo donde abundan textos ya de corte apocalíptico. Y cuando hablamos de corte apocalíptico estamos hablando en el sentido de del trazo hacia el Mesías, el ungido y el reino, ¿no? Ese es el sentido del Apocalipsis, o la apocalíptica, perdón. No está hablando ahí, bueno, en algunos casos sí hay una visión negativa de las cosas, ¿no? Como que catastrófica, que esa es la que hemos heredado y con la que se lee el Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Y se lee como digamos, unas predicciones que vienen, digamos, como juicio, castigo, dolor, muerte, tragedia. Y ese no es el sentido del Apocalipsis, ¿no? Ese sentido pertenece a la apocalíptica, no al Apocalipsis. Hay que hacer una diferencia entre esto. ¿M? O sea, si lo logramos, en todo caso, para trabajar.
y llego solamente hasta la parte, como digo, de lo que corresponde al Antiguo Testamento. No vamos a tocar nada acerca del Nuevo ya, y tampoco vamos a trabajar, por ejemplo, los escritos que tienen que ver con el Talmud, por ejemplo, o el Midrash, la Gemara, ¿no? La Mishnah, todos esos elementos que yo lo he mencionado, pero eso ya no corresponde a esta época, es posterior, ¿ya? Muy bien, entonces vamos aquí, mientras a ver cómo está la asistencia, creo que sí están. Ajá, dos más han llegado, a ver cuáles son los otros dos. Ujú, ujú. No, están igual, todo lo mismo, no han aumentado. Entonces ya estamos casi la hora, 3 minutos más y ya se cierra y entonces si llegan después de eso ya están con tardanza. Y si llegan 7:30 ya están asistiendo, pero ya no tienen, llegaron tarde y entonces va a ser lo que llamamos ah, una presencia, pero sin la lista, ¿no? Muy bien. El estudio de la ley se desarrolla en la Midrash, ¿no? O investigación. Que hemos dicho eso es, el Midrash va formándose más o menos al fines de esta etapa y comenzando la siguiente, ¿no? Este término se aplicó también a los comentarios sobre las escrituras y la predicación, así que viene a ser simplemente investigación, ¿no? Y por otro lado también hay la teología eh, judaica se dividió en dos ramas, si es que hablamos, si podemos hablar de teología, porque no hay teología. Quizás lo que podemos hablar es de dos conceptos, ¿no? Dos tendencias, ¿ya? Dos ramas, ¿no? Entonces ahí está la Halaká y la Hagadá, ¿no? Esto también ya lo hemos visto la semana pasada, parte de esto, ¿ya? La primera, entonces, de Halaká es ir, ¿no? Que era, por decirlo, la regla de la vida espiritual. Y cuando quedó establecido, ¿no? Quedó como autoridad aún mayor que las escrituras del Antiguo Testamento, ya que la explicaba, ¿no? Explicaba y la aplicaba, déjala acá. Entonces fue importante desde esa dimensión. Hay que entender este elemento ahí dentro del mundo judío, porque nosotros tenemos solamente la Biblia, decimos, ¿no? Pero aparentemente no más que la Biblia. Pero de hecho hay que tomar en cuenta esto. No siempre tenemos solamente la Biblia. Y para entenderlo, entonces hacemos comentarios, no sé, otros libros, ¿no? Que más o menos nos orientan ahí en algo. Y a veces le damos importante a eso y no nos damos cuenta de que la centralidad debe ser la Biblia, ¿no? Pero un poco eso le ocurrió también al pueblo. Para orientarse, entonces, hacían y se basaban en estos textos, ya que pasaron a ser tan importantes que este, trabajaban, digamos, la enseñanza, la explicación, la aplicación del texto, y eso es lo que para ellos importaba, ¿no? Lo otro es el Hagadá, que significa Hagá, que significa decir, eh, es la enseñanza personal del maestro de mayor o menor valor, de acuerdo a la erudición del maestro, ¿no? Y también la popularidad, ¿no? Y se citaba, ¿no? En apoyo a las enseñanzas de las autoridades, es decir, de los eruditos, de los doctores. La Halakha tenía autoridad absoluta, la Hagadá no, ¿no? Pero sí tenía influencia popular,
¿no? Y casi toda la enseñanza doctrinal de la sinagoga se derivaba de la Hagadá, ¿ya? Eh, Ahora, tanto la Halakha como la Hagadá, ¿no? Era, digamos, tenía una orientación de origen babilónico, de Persia, porque tuvo mucha influencia con respecto a esto. Recuerden, cuando estamos hablando de esto, es cuando vinieron de la cautividad, vinieron ya de tantos años de haber estado en Persia y su idea del mundo, su visión iba cambiado porque muchas de las cosas que aprendieron de Persia las van a aplicar ahora, ¿no? Y aparece entonces en estos documentos, ¿no? Del Halaká y el Hagadá, ¿no? Y sobre todo porque el padre de los estudios de la Halaká fue Gilel el babilonio. Y Gilel es de ahí va a salir la línea del Talmud babilónico, ¿no? En cuanto a los que seguían el Hagadá, no hay un nombre mejor conocido que el de Eleazar el Domo, que floreció en el primer siglo de nuestra era, ¿no? Eso es lo que dice Eder Shea. Entonces, Eleazar el Domo tiene que ver con el Hagadá y Gilel el babilonio tiene que ver con el Halaká, ¿no? Bien, entonces, la Halakha es la autoridad absoluta, hemos dicho, pero la Hagadá era mucho más asequible al mundo popular, ¿no? Y de ahí, de eso, en la sinagoga se enseñaba desde esa perspectiva. Otra cosa que tenemos que ver es lo que dice Parker aquí también, que los eruditos judíos empezaron a leer la filosofía griega en las bibliotecas de Alejandría y de otras ciudades también, ¿no? Y quedaron intrigados con las ideas de Aristóteles y de otros pensadores griegos, especialmente cuando vieron el éxito de la civilización de Alejandro basada en lo griego. Eso también va a ayudar en parte eh, y va a entrar también al mundo judío, finalmente. Cuando Jesús estuvo acá, eso era casi vedado de alguna manera, pero poco a poco el judío fue entendiendo y aplicando entonces desde esa perspectiva del pensamiento griego. No lo hizo al comienzo, ¿por qué? Porque los denotaba como gentiles, ¿sí? Y la palabra gentil era una palabra despectiva, de paso, ¿no? Una palabra despectiva, no era una palabra, eh, digamos, de reconocimiento, ¿no? De eh, digamos, de estima, no era eso, ¿no? El pagano era una cosa despectiva, ¿no? Es como el uso que se le da, y yo también lucho con eso porque el mundo evangélico, especialmente en ciertas tendencias espiritualistas, hacen esa división y entonces a la gente que no va a la iglesia o que no quiere nada con el Señor o no quiere saber le llaman mundano, ¿no? Pecador, mundano, incrédulo, ¿no? Este, esas palabras las dice pero en forma despectiva, ¿no? En un sentido malo, negativo. No, no lo está diciendo en un buen sentido, ¿no? No deberíamos llamarlo así, así a la gente, no, así nunca se van a convertir, ¿no? Y si alguien, por más que no quiere nada saber del Señor, no tenemos nosotros que simplemente acusarlos de paganos o de mundanos o de pecadores o incrédulos, ¿no? Eso corresponde a Dios en todo caso, no a nosotros, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que darle la palabra y estar dispuesto. A menos que usted conozca a una persona que pues es un pecador, una pecadora así rematada, y bueno, ahí sí tienes que decirle, pero no frente a los demás, sino directamente, ¿no? Y directamente hablarle al corazón y disponerse de esa manera, no tratándola peyorativamente, efectivamente,
¿no? Frente a los demás, ¿no? Entonces no es bueno entre nosotros que hablemos de ese modo porque porque desdice mucho de nosotros, ¿no? Y nosotros no debemos tener nada en nuestro corazón que sea negativo o que, digamos, delante del Señor no es adecuado, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo importante sobre este modo intelectual de ver las escrituras que venía de la filosofía, es la aplicación a ella de los resultados del pensamiento y criticismo, ¿no? La crítica es este sistema que tiene por base bueno, todos los conocimientos humanos, ¿ya? Pero analizados desde la razón, ¿no? Desde el análisis. Y ese era más o menos el sentido del helenista. ¿Qué pasó? Eso llegó al occidente y se ha hecho parte de nosotros, ¿no? Mm. Ahora, si se aplicaba este método, cuanto más profundo se exploraba, más solo se sentía uno, más lejos de la muchedumbre, pero más luz del criticismo que saldría, ¿no? Y lo que era judío individual o concreto de las escrituras era solo lo externo, ¿no? Así lo tomaban, ¿ya? Pero no la verdad. Entonces hay una profundidad debajo. Esa es la idea que, de paso, dentro del mundo judío, más adelante, y lo dice Lozano, es un autor peruano que tiene un libro como Revenismo en el Nuevo Testamento, y él dice de este modo, dice que este, el concepto judío de escritura tenía dos dimensiones de visión, ¿no? Una que le llamaban digamos, el nivel exotérico. El nivel exotérico es el nivel de la superficie, o sea, aquello que aprendemos y que todos conocen, que todos pueden entender, ¿no? Pero también decía que había necesidad de pasar a otro momento, y lo que está mencionado aquí es muy parecido a eso, ¿ya? Que tiene que ver con entrar a una profundidad del texto, ¿ya? Y esa profundidad del texto, entonces, era la esotérica, ¿no? Entonces, de ahí empezó también otro nivel que el judío va a plantear y sale también la mística judía, ¿no? La mística judía donde está la Kabbalah, el Zohar y otros libros de ese tipo, ¿ya? Que como digo, eso va a darse en su momento, ¿no? No a esta etapa, ¿ya? Pero de todas maneras ahí está en el proceso. ¿Cuándo entró? ¿Cuándo se dio tal cosa? Eso es un proceso. No podemos fijar acá y decir, bueno, acá a partir de tal año empieza esto. No, porque eso no es así. Recuerden que son sistemas, ¿no? Donde se aplica a la sociedad, al grupo social. Y entonces esto no es simplemente alguien que determina, bueno, desde ahora, en este momento, vamos a pensar de este modo. No, sino que eso se va adquiriendo en el camino y el desarrollo de la vida y las naciones, ¿no? Bien, eso creo que hay que entender desde el comienzo para no parcelar, porque tenemos la costumbre de parcelar, ¿no? Por etapas las cosas y marcar y pensar que aquí ya esta es otra etapa y ya no ocurre lo anterior. No, no es así. ¿Ya? Hay un proceso donde hay una continuidad y se van dando algunas cosas de acá hasta que poco a poco se empieza otra etapa y después de esa etapa digamos, llega a su momento y también es transformada o es superada por otra etapa y así, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, sí. Eh, sí, ciertamente el judío tiene una superstición como la Kabbalah y todo ello, pero eso, a través el estudio que estamos viendo, eso viene pues de, mm, del pueblo babilónico, ¿no? Del pueblo persa. Bueno, es posible que sí, que viene también parte de eso,
Pero recuerden también, los círculos rabínicos, los fariseos, tenían esos niveles y no era nada malo y hasta ahora no lo ven como malo tampoco, ¿no? Sí, no lo ven como malo, correcto. Cuando alguien de nosotros inocentemente se acerca a esto y entonces le dice, "Ah, no, esto es demoníaco", dice, ¿no? Mm, Pero no hay nada de demoníaco en ese aspecto, o sea, no es, ese concepto tampoco lo tienen. En todo caso, eh, desde el mundo de la Babilonia y de Persia, sí hay algo de eso, porque el concepto de demonio fue una construcción posterior, ¿no? La iglesia de Satanás también es una construcción posterior, no es una construcción que viene de, como diríamos, desde la antigüedad, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, dicen, no, que Job, este es un libro que viene de la época de Abraham. Sí, es posible, pero uno dice que no, que Job podría haberse escrito más o menos también en esta época, donde ya esos conceptos de Satanás como personaje estaban desarrollados, ¿no? Digo esto porque uno va a hacer un estudio de la Biblia aparte de la parte del Antiguo Testamento, aparte de lo de Job, usted va a encontrar que no hay ninguna creencia acerca de Satanás o de la existencia de un ser de ese tipo. No hay, no existe en el Antiguo Testamento. No podemos hacer una enseñanza acerca de qué cosa dice la Biblia sobre Satanás. No hay eso, ¿ya? Lo que hay en todo caso es la expresión, es una especie como digamos, de una cualidad, una característica, ¿no? De una calificación de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Satán significa adversario. Entonces, desde esa perspectiva aparece en el texto, ya, no es un nombre, sino es el adversario, el opuesto, ¿no? Eh, el desarrollo posterior sale eso. Y entonces también de ese proceso va saliendo también la mística judía, que lo desarrollaron los doctores de la ley, ¿ya? ah, Y por eso es la costumbre de los doctores de la ley también a leer, hacer estudio, investigación, ¿ya? Y la conversación entre ellos. No podía entrar otra persona en el nivel que le correspondía, bueno, o el nivel que tenían los doctores, ¿no? Por eso que llama la atención cuando Nicodemo va ante Jesús y le da con un saludo, le dice una cosa interesante a él, que era parte de esa mística judía, ¿no? Dice, y Juan sobre todo dice algo que llama la atención y que a alguno de repente se le pasa por alto porque no entiende por qué él se refiere a eso. Y es simplemente a este detalle de la conversación, ¿no? Dice, eh, vino un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. El autor, Juan, está diciendo, vino a Jesús de noche. Para nosotros nos suena mucho, ¿no? O sea, después de sus labores se fue a buscar al Señor, ¿no? Ya. Eso haríamos nosotros de repente, ¿no? Estás haciendo tu trabajo y después ya en la noche tratas de ir a ver al Señor, ya. Como ahora, ¿no? En la noche también vienes y estudias, ¿no? Ya. Pero eso es lo que estaba diciéndole el Señor bueno, perdón, o eso es lo que estaba refiriéndose Juan sobre lo que hizo Nicodemo. ¿Qué cosa quería decir cuando dijo, este vino de noche a Jesús, ¿no? Y después le dice todavía, y la forma que lo dice, ¿no? Sabemos que ha venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Y ahí Jesús le habla, ¿no? Es cierto, les digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Qué cosa estaba queriendo decir Nicodemo con eso? Uno,
Juan dice, él vino de noche a buscar a Jesús. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué ese detalle de que vino de noche? Eso tiene sentido, no, no es simplemente el comentario de Juan, ah, sí, él vino de noche, ¿no? No, no. Hace énfasis en ese aspecto. Él vino de noche a buscar a Jesús. ¿Por qué vino? ¿Y por qué vino de noche? ¿Sí? Algunos dirán, no, es que de día estaba trabajando, estaba atendiendo sus cosas, estaba con sus alumnos en los estudios, en los círculos rabínicos. Ya, voy a hacer todas esas cosas, pero ¿por qué vino de noche? ¿Alguna idea que tienen ustedes ahí? Que los fariseos lo juzgaran por buscar a Jesús Podría y, ser, y podría ser. contradecir la ley. Claro, si él era un maestro de la ley, ¿por qué, qué va a buscar a este señor que dentro de los demás y los mismos fariseos decían que tenía demonio, ¿no? Que no era nadie. Entonces, Jesús no era una autoridad, no lo era, ¿no? Para nosotros ahora lo es, pero en esa época no era una autoridad. La autoridad eran los fariseos, los doctores de la ley. Ellos tenían la correcta interpretación del texto y Mira las la, verdades. mira la Mishnah que tiene, Y pastor. ah, bien, entonces, ¿por qué vino de noche? Ya, porque algunos dicen por temor a los fariseos. Podría ser, pero no es por Es eso. que, pastor, A ver, pastor, sí, puede ser porque Nicodemo siendo un hombre de reputación, un hombre, digamos, de que se había ganado un nombre dentro de los estudiosos y él iba a consultarle, como usted dice, a este Jesús, e incluso que habían dicho que es demonio, ¿no? mm, Entonces, por ese, considerando él de repente su reputación, no sé, como un maestro de Israel, es que él visitó de noche, pastor. podría podría ser, pero no es el motivo. Todas esas cosas siempre lo decimos en púlpito, inclusive, ¿no? No vino así para ocultarse los fariseos, qué sé yo, o que por vergüenza a los Claro, demás. No, por temor, no pastor, tiene nada que ver, nada tiene que ver eso. es claro, por temor de ser visto por sus colegas religiosos, ¿no? Ya, eso es lo que decimos, pero el texto no nos dice eso. Pastor, pastor, también podemos hablar que Nicodemo tenía una reputación, podríamos hablar así, de querer Sí, proteger a Jesús y a querer acercarse más a él, para aprender ya, más de él y así poder, sin ver que se enfrentara al público, ¿no? A los fariseos, Jesús, claro. como una protección más. Bueno, Quería, todo eso es válido, pero es especulación en realidad, ¿no? No, el claro, texto no se nos quería dice volver como nada un de miembro eso. importante en el Sanedrín, creo que Sí, se dice. sí, pero estamos especulando porque el texto no te dice nada de eso. El texto simplemente te dice, él vino de noche a ver a Jesús. ¿Ya? Y además nos traslada al tiempo. ¿Ya? Eh, las gentes, digamos, trataban sus cosas de noche, que realmente no, en Israel, ¿no? No Ya. era usual, ¿no? ¿Quiénes son los que entonces trataban eh, digamos, el estudio, el análisis? ¿Había alguien o habían grupos o personas que dedicaran las noches para eso? Pero puede ser, ¿no? No solamente puede ser, es que la costumbre de los doctores de la ley era reunirse De a noche. dialogar y a discutir de noche. Mm, Las noches eran para esas discusiones, ¿ya? Ya separados de sus tareas, de la gente, todo, ahí podían ellos expresarse, ¿no? Y analizar y llegar a buscar las profundidades. Entonces lo hacían de noche, ¿ya? Y lo hacían entre ellos, no, no lo hacían con cualquiera,
solamente entre ellos, en los círculos rabínicos, los doctores de la ley, lo que sabían, conocían la ley, ellos hacían ese trabajo, ¿no? Entonces ahí viene un detalle. Cuando Jesús, cuando Nicodemo va a Jesús de noche, ¿ya? Y Juan por eso lo pone ahí, ¿ya? Porque si hubiera una costumbre simplemente de ir o porque temor a los demás que lo vean, eso no lo hubiera puesto Juan. No, no importaba eso. El asunto está en que la costumbre de buscar, y especialmente, ¿no?, entre los doctores, buscaban estar juntos para dialogar cosas profundas y lo hacían de noche y solamente con las autoridades que corresponden, es decir, con aquellos que consideraban, ¿no?, ser doctores de la ley, ¿no?, los máximos. Y Doctor, entonces Nicodemo, cuando hace eso y va a Jesús, lo está reconociendo como una autoridad en las Escrituras. Le está dando el valor, el nivel que tiene él, está tratándolo como un doctor de la ley, como uno de los maestros dentro del círculo rabínico. Así lo está tratando Nicodemo a Jesús. Y es lo que dice él, Padre bueno, o le dice aquí, ¿no? Le dice maestro, ¿no? Rabí, y maestro todavía es, 954 ¿sí? 437 Porque nadie puede hacer estas señales que haces tú. 01. Pero dice rabino, tú eres mi maestro, rabí, maestro. Lo está considerando de una manera, o sea, eh, el decir maestro a una persona no es como ahora te le puedes decir maestro a cualquiera, ¿no? Eso en el común, digamos, en la manera coloquial, no, usamos la palabra maestro como una cosa muy, muy llevadera, que no está indicando nada, simplemente es una palabra Me coloquial. llegó Tú le puedes la... decir maestro de Pero repente hubiera salido. a un taxista, ¿no? Maestro, lléveme de aquí Ah, hasta ya. Lince, ¿ya? ¿Sí o no? Se usa esa palabra así, ¿ya? O en el bus, ¿no? Maestro, pasa por la carretera tal, ya. Entonces, o de repente le dice el maestro al que te vende, qué sé yo, en el mercado, ¿no? Entonces, hacemos mucho uso de esa palabra sin que sea maestro de verdad. Porque acá de paso en el Perú y Latinoamérica, la, digamos, eh, el maestro no es considerado, ¿no? No tiene un nivel. No consideramos a nuestros maestros, ¿no? Por eso de paso los gobiernos pagan poco a los maestros, porque no los consideran. Y es una profesión bastante sacrificada. No es lo mismo que en Finlandia o en Japón o en Corea. Un maestro es considerado, en el mundo oriental un maestro es lo máximo, pues, ¿no? Es el que tiene las verdades, al que tú puedes ir a consultar, al que puedes ir y buscar. Y eso es lo que hizo Nicodemo, fue a buscar al maestro. Lo dice al comienzo, maestro, ¿no? Sé que viene de Dios. Está diciendo eso, está reconociendo su autoridad. Y ese es el valor, y por eso Juan menciona eso, vino de noche, un detallito que seguramente no conocíamos y que simplemente en la especulación decimos, porque tenía vergüenza. No, no, no era por vergüenza, hermano, no era por eso. La misma pastor, te está diciendo, por maestro, o sea, lo está reconociendo maestro, por eso que viene a él tarde, porque él es el maestro. Sí, Julio. buenas noches, pastor. Pastor, en todo caso, yo digo, ¿tiene relación en todo caso esta costumbre, de repente, no, con el juicio que se le hizo a Jesús para llamar, para en todo caso considerarlo legítimo, aunque
no convocan a todos en ese momento, ¿no? En el juicio de Jesús, porque lo hacen de noche, no lo convocan a todos, bueno, de repente por algunas situaciones, intereses personales, pero además Jesús le dice algo interesante, ¿no? Le dice, porque ahora esta es la hora de ustedes, ¿no? Tal vez tiene relación un poco eso, y para No, de alguna manera de repente decir que ese juicio fue legítimo en ese horario. no, no, no. No, eso es otra cosa y está en otro contexto. Eso está en el contexto de Jesús preso y enjuiciado. Nada tiene que ver esa relación de un doctor que viene a buscar a alguien que considera un maestro, ¿no? Es todo lo contrario, no tiene nada que ver con eso. Cuando Jesús le dice, esta es su hora, está hablando porque ellos son los que tienen digamos, son las autoridades que lo han tomado y que pueden hacer uso de esa autoridad, ¿no? Para eliminar a Jesús. Y eso es lo que está diciendo él. Ustedes, es su hora. Ustedes me van a eliminar. En ningún momento lo están reconociendo como maestro. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿No? Es un reo simplemente. Alguien que es dañino a los intereses del pueblo, según los religiosos, según las autoridades de Israel, ¿ya? No, hay que matarlo porque nosotros estamos en peligro, ¿no? Estamos en peligro. Es la misma reacción de esas gentes que están en autoridad, que hacen complot, ¿ya? Y que difaman y acusan y condenan al inocente. Lo mismo que está ocurriendo en el Perú, igualito, ¿no? Tienen las autoridades, y dicen, ah, eso es lo que está diciendo Jesús. Es su hora, pues, ustedes tienen la autoridad, ustedes pueden hacer eso. Pero el día que ustedes ya no lo tengan, ahí les va a venir, ¿verdad? Y eso ocurre en todas las sociedades, ¿no? En todas las tramas cuando se está jugando el poder, ¿no? O los intereses, ¿ya? En fin, eso es lo que ocurre, hermanos, y la realidad nos muestra eso también, ¿no? Entonces nada tiene que ver con lo otro de Nicodemo, que ahí sí está reconociendo ser. Ya. Hasta una pregunta. Sí, sí. En un momento el Señor Jesús le dice, como reprochándole, en la cátedra de Moisés se sientan, dice. Sí, sí, pues. Entonces, solo los maestros se sentaban porque había un banco de piedra, ¿no? Ahí en medio del Sanedrín, el círculo, y ellos se sentaban ahí y cada uno tenía su puesto, su rango. Ya. ¿Era así o el Señor es Sí. una forma de reproche, más le dice? No, esa es la costumbre que tenían ahí, sí. Eso, está hablando acerca de eso, del valor y la autoridad que ellos Mm, representaban. ¿Ya? Y lo está diciendo en otro momento, porque eso lo está diciendo en medio de los conflictos, ¿no? sí. En los debates de los fariseos frente a Jesús, ¿no? Ujú. Eso está en Pastor, otro contexto. Acá Nicodemo No, claro, no está acusándolo, ni está confrontándolo a Jesús, no, está reconociéndolo, conociéndolo, correcto. lo está reconociendo. ¿Ya? Entonces, él le brinda la reverencia porque está reconociendo que él es el maestro y se pone a los pies del maestro, ¿ya? Y ahí donde después dice, bueno, tú siendo doctor no conoces estas cosas, le dice. Ahí sí hay una especie de reproche que hace Jesús a Nicodemo, ¿no? Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Dice, como maestro ya debes saberlo, dice, ¿no? Pero no lo sabes, dice. ¿Ya? Pastor, una pregunta, pastor, allí, Sí, sí. que Nicodemo no dice que solamente él sabía, sino dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, Ujú, porque las señales que uno que está con Dios, ¿no? Él lo hacía, ¿no? ujú. Entonces, ese sabemos, me hace recordar que también más adelante se presenta José de Arimatea y según se conoce que José de Arimatea también era parte del Sanedrín. Claro, no, había gente de Sanedrín que sí estaba y reconocía a Jesús, de hecho que sí, algunos, pero recuerden que eran como 70, ¿no?
y entonces no era tan fácil Al el menos no asunto, todo. claro. No todos los 70 no estaban, y ahí estaba Anás y Caifás que asusaban el asunto, ¿no? Porque ellos fueron los que incitaron a a que mataran a Jesús, ¿no? ¿No? Porque según ellos, si él se levanta, porque creían que era eso, que él se iba a levantar o lo iban a poner como Mesías, ¿no? Y se iba a ir en rebeldía contra Roma, entonces iba a venir una tremenda para ellos, ¿no? Entonces yo no, es mejor que muera uno y no todo el pueblo, dicen. ¿Ya? Y por eso lo juzgan, ¿no? Entonces, para mantener su interés y su poder, ¿no? Que se les había dado desde Roma, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Pero bueno, entonces yo solamente estoy tratando de darles el detalle ese de cómo los maestros entonces siempre hablaban de cosas muy profundas del nivel que conocemos como esotérico. Eso es lo que trabajaban así. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando se habla de la esotérica judía, si bien después se iba a llevar a la mística, y hay que entender eso, porque ahí está lo que se llama la Kabbalah y el Zohar, ¿no? Que son básicamente, y el Talmud también, que habla algunas cosas también de esto. Eh, para esto es normal, y hay algunas tendencias místicas desde esa perspectiva, pero no estamos hablando del concepto de la esotérica que ya se trabaja en el occidente. Hay una diferencia en eso, ¿no? Entonces el judío lo aplica de otro modo. El esoterismo más bien viene desde el lado del hermetismo que se desarrolló dentro del mundo griego, ¿no? El hermetismo, de ahí viene Hermes, ¿no? Y los grandes pensadores, ¿ya? La hermética, que eso sí ya es muy, como diríamos, que tiene tendencias ocultas, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ese es otro elemento diferente y que posiblemente eso tiene que ver con el paganismo, ¿ya? El paganismo ultra, ¿no? Donde está buscando espíritus y manifestaciones y tendencias ya no místicas, sino de corte oculto, ¿no? Entonces eso hay que también reconocer. Hoy día dentro del neopaganismo se está levantando ese aspecto también, ¿no? Y la hermética hoy se usa como parte de eso también, ¿no? No les digo nada más, eso es otro aspecto. Y entonces así se usa el esoterismo. Y lo esotérico dentro del occidente está ligado a esa tendencia hermética, ¿no? A espíritus extraños, no sé, todos maléficos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es el paganismo, ¿no? El neopaganismo, ¿ya? Que lo consideran algunos de esos, bueno, que no son, algunos dicen que Satanás no es lo que pinta la Biblia, sino que es un ser mítico bueno y que te ayuda. Ese tipo de cosas aparecen dentro de estas tendencias, ¿no? Entonces, eso no es la línea dentro del mundo judío. Con esto no estoy tratando de salvar, ¿no? La esotérica judía, ¿no? Sino que eso es parte de su desarrollo en cuanto a conocimiento de la Torá y el conocimiento de la mística y de la aplicación de la Torá y de la ley y de la enseñanza y la instrucción, ¿no? Entonces, sí hubo entonces una tendencia con la literatura judía helenística, ¿no? Que era accesible, ¿ya? Y también la Septuaginta, que era reconocida como inspirada para ellos, ¿no? El método alegórico se utilizaba en este caso, que es un método que también utilizamos hoy y que en algunas iglesias es muy fuerte, ¿no? El uso del método alegórico, ¿no? En otras iglesias, en el fundamentalismo, se utiliza mucho literalismo, pero también hay alegorías también, ¿no?
Y curiosamente, por ejemplo, el caso de Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro alegórico y hay que saber cómo utilizar esas alegorías, ¿ya? Porque tienen sus propias formas de explicación. Pero se lee literalmente. Dentro del fundamentalismo hay una literalidad del texto de Apocalipsis que les quita el sentido de lo que quiere decir el texto y se aplica eh, como de una manera cronológica, ¿no? Hasta el final. Entonces, esto está ocurriendo y acá va a ocurrir después y esto acá, y ahí viene por eso el asunto de la tribulación, que el Armagedón, que, que el milenio y el juicio, y algunos dicen, Jesús viene después, no, el otro dice, no, que viene el rapto primero y después, ya. En fin, todo ese tipo de cosas es una construcción que no es, y es una construcción literalista, o sea, sacando textos de la Biblia y sacándolo fuera de su contexto, fuera de su momento histórico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Hay pasajes que sí corresponden a hacer uso literal, ¿no? Y otras cosas es cuando hay cuestiones simbólicas, ¿no? Que generalmente son la de corte, cuando hay profecías de revelación y todo eso, ¿no? Que aparecen tanto, por ejemplo, en Isaías, o aparece en Ezequiel, o en Zacarías, o Daniel, o el mismo Apocalipsis, ¿no? Entonces ahí, de hecho, que tenemos que hacer uso de la alegoría y de pronto saber en qué momento y por qué dice estas cosas que corresponden al tiempo de eh, digamos, destinatarios de estas cartas o estos documentos, ¿no? Porque eso hay que ver también. Nosotros leemos la Biblia como que si la Biblia Dios nos lo hubiera escrito para nosotros, directamente, ¿ya? En nuestra época. Y no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un contexto, un momento histórico y tiene destinatarios. Es decir, el objetivo que tenía el autor para hablar de tal o tal cosa, ¿no? A los que lo oyeron, ¿no? Ya, y en un segundo momento, en sentido, un sentido de extensión, ya llega para nosotros, pero no es para nosotros exactamente, hay que buscar por qué. El texto dice tal cosa, ya, ¿por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿No? Entonces, eso ya sería el método eh, inductivo, ¿no? Que es el que va a plantearse después en ese aspecto. Y también el deductivo, que va llevando poco a poco. Entonces, bueno, esos métodos se van apareciendo posteriormente, pero en la iglesia. Aquí en el mundo judío era este aspecto de la alegoría, ¿no? Por eso Jesús usaba muchas alegorías, muchas parábolas, muchas metáforas, ¿no? Muchas figuras, ¿ya? Para entender. Por ejemplo, cuando Jesús decía raza de víboras o sepulcros blanqueados, no los está insultando, no son insultos, son alegorías que muestran la condición en que están, ¿no? Y cuando, por ejemplo, dice el Señor, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo y vio a los mercaderes que dijo, mi casa es llamada casa de oración para las naciones, pero vosotros lo habéis convertido en qué? En cueva de En cueva ladrones, de ladrones. Está hablando de una alegoría, alegoría. ¿ya? Es una alegoría, porque no son ladrones específicamente que se dedican al robo, no son delincuentes, pero sí son ladrones en el sentido de que están robándole a la gente y haciendo algo que es contrario a lo que el lugar correspondía, ¿no? Lo estaban convirtiendo en un negocio, eso es lo que estaba diciendo. Lo estaban convirtiendo en un negocio, entonces se habían convertido en ladrones por eso. Porque estaban robando la gloria a Dios
y de paso se estaban llenando de dinero, ¿no? Ya. Y ese texto lo podemos extender, ¿eh?, para las prácticas que hay ahora en las iglesias donde todo es dinero y te piden dinero, 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 ¿no? Como alguien en un canal de televisión dijo, aquí primero es el dinero, dice, después el milagro, pero primero es el dinero. Entonces, ¿quieres un milagro? Da da tu aporte, ¿no? Y así. Entonces incitaba a la gente para que dé, ¿no? Y la gente da, pues hay en nuestra Latinoamérica, y creo que en todo el mundo a veces cuando se plantea este tipo de cosas lo hacen tan espiritual que la gente suelta y no se dan cuenta que le están robando, ¿no? Que le están asaltando de una manera bonita, ¿no? Que si se dieran cuenta de eso, de repente te dirían, bueno, no importa, pues ya, yo doy porque quiero, ya, me dejo robar, ¿no? Este, pero es así, ¿no? Ese es parte del asunto alegórico, ¿no? Muy bien. Al final, lo literal de ese relato es que Jesús dice, esto lo han convertido en un mercado. Sí puede ser un mercado comercial de negocio, ¿no? ¿No? Los cambios, ¿no? Para dar los diezmos al templo. La compra de los animales para dar los sacrificios, ¿no? Y entonces ahí hacían a la especulación, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto das? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es mejor? ¿Y qué tipo de animal te doy? Ah, tú quieres uno, ¿cuánto tienes? Ya, no tienes para un animal así, ya te doy este de acá, ¿no? Ya. El que quería animal de acuerdo a lo que decía el texto, pues eso era caro, ¿no? Y tenías que tener tu dinero para eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos otra, esta es la figura que mencionó sobre Aristeas, ¿no? Avisar para comenzar a Aristeas y a su compañero de embajada de que las ordenanzas mosaicas referentes a la comida no solo tenían razón política, mantener a Israel separado de las naciones impías, y otra sanitaria, sino principalmente un significado místico. Dice. Entonces ya ese es el sentido alegórico. Lo literal es que el Señor estaba preservando a Israel de toda epidemia o enfermedad que puedan producir los animales en el desierto, ¿no? ¿No? Entonces, por eso evitar ese tipo de animales que iban a hacerle daño, ¿no? Eh, pero hay un significado místico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los pájaros como alimento, porque son dóciles y puros, y se alimentan de productos vegetales. Los inmundos no, porque comen de todo, ¿no? Por eso el cerdo, por ejemplo, come comida sucia o cualquier cosa, ¿no? El chiquero se lo come, ¿no? Entonces, la alegoría es, no comas ese animal porque es impuro, ¿no? Te contamina, espiritualmente te vas a contaminar, ¿no? Bien. Entonces, no es que y está relacionado con gente que es como el chancho, ¿no? Que digamos, está embarrándose en el barro, ¿no? O en la inmundicia, ¿no? Que es lo que hace ese animal, ¿no? Bueno, hay gente que es así, ¿no? Bien. Eh, Este, de ese sentido alegórico nos enseña que Israel debe ser justo y no procurar obtener nada de los demás por la violencia, sino por imitar los hábitos de estos pájaros que se les permite comer. De modo similar, la orden sobre animales de pezuña hendida señalaba la necesidad de hacer separación. Esto es entre el bien y el mal. Y la que se refiere a los rumiantes, a la necesidad de recordar, por ejemplo, a Dios y su voluntad, ¿no? Los animales que van rumiando, ¿no? Que eso especialmente son las reses, ¿no? Ya. Tienen cuatro estómagos, por eso es que comen
y de pronto vuelve esa comida en un proceso, se vuelve de nuevo a la boca y comienzan a ser triturado, ¿no? A eso le llamamos rumiar, por eso se le llama rumiante a este tipo de animales, ¿no? Y ahí viene la idea, pues, también de que nosotros debemos alimentarnos de la palabra, pero después hacer el recuerdo y recuento de esa palabra y triturarla de tal manera, ¿no? Que le podamos rumiar, ¿no? Estar rumiando la palabra, ¿ya? Así decía nuestro hermano don Pedro Torres, un pastor, un profesor muy querido en los seminarios, ¿no? Y que decía eso, ¿no? Hay que rumiar la palabra, decía. ¿No? Tienes que rumiar la palabra. ¿Cuándo puedes rumiar la palabra? ¿Cuando la estás escuchando? No, ahí te estás alimentando, ahí la estás comiendo. ¿Ya? Es cuando, después de ese acto, comienzas a hacer el repaso y haces el recuento. Y es lo que llamamos en términos de enseñanza el feedback, es decir, la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos preguntas ustedes intervienen, ahí se están retroalimentando. ¿Por qué? Porque ustedes intervienen, aportan, ¿no? Y nosotros entonces empalmamos para dar algunas cosas. Cuando no, y de paso, cuando a veces comentan algo y no está en lo correcto, entonces ahí corregimos, ¿no? Ahí está la retroalimentación, ¿no? Ahí está el acto del rumiar, ¿no? Porque lo estamos volviendo de nuevo, ¿no? Tenemos, todavía no ha sido asimilado, entonces lo guardamos ¿para qué? Para rumiar, ¿no? Para tratar de poco a poco, ya hasta que ya esté listo para la digestión, volvemos de nuevo y entra y eso ya no vuelve, ¿no? Porque ya es parte de nosotros ahora, ¿no? Bueno, también las tradiciones se habían puesto como parte de la autenticidad de las leyendas y todo eso. El mundo judío está lleno de leyendas y mitos, de paso, ¿no? Que no es nada extraño porque también en la iglesia también los hay, tanto en la iglesia católica como en el mundo evangélico. Sí, tenemos leyendas, tenemos tantas historias ahí que las asumimos como verdad y que no son verdad, pero las establecemos así, ¿no? Un tratado con estas secciones sobre la idolatría por Abraham, por ejemplo, en la introducción de 3 horas consecutivas de oración de Abraham, Isaac y Jacob, o las bendiciones de las comidas por Moisés, Josué, David y Salomón, que eso lo utilizaban como modelo, ¿no? Afirmaban que Adán había nacido circuncidado. Algunos decían que no tenía ombligo, ¿no? Que Adán no tenía ombligo porque no tuvo madre, dice, ¿no? Entonces no tiene ombligo. El único hombre que no tenía ombligo, dice. Pero bueno, y que la Torah había sido diseñado 2000 años antes de la creación. Eso está dentro de la mística judía, ¿no? Yo tengo algunos artículos de la mística judía aplicados al alefato, ¿no? Todas las letras, dice que se presentaron ante el Señor y se rindieron ante Dios y todo eso, ¿no? Ya. Y ahí van sacando entonces las verdades, ¿no? Muy, muy mística la cosa, ¿no? Bien, estas cosas eran consideradas como de autoridad, ¿no? ¿Ya? Y estas ordenanzas estaban como parte de la Misná, ¿no? Es decir, de la tradición de la Torá oral, que se va a procesar después, porque estas tradiciones ya estaban en el mundo judío de siglos atrás, pero la Misná lo va a recoger y eso va a ser lo que se conoce como Torá oral. La Torah ahora, ¿no? Y eso también lo habíamos dicho, también que habían 3 textos, ¿no es cierto? Ujú. No había un solo texto, no había un texto sagrado, sino habían varios tipos y 3 que sobresalían, ¿no? El texto que venía de Babilonia, ¿no? De la corriente de Gilel, la Palestina de Jerusalén, que dio después el Talmud palestinense, o de Jerusalén, el otro dio el Talmud babilónico, que es el Talmud oficial dentro del mundo judío hoy, ¿no? Curioso que es el de Gilel, o el texto, o el Talmud babilónico, es oficial, ¿ya? Para el mundo judío.
El otro lo tienen ahí, pero no es tan importante. Y entonces el texto de Egipto de Alejandría sería, en este caso, este, el texto de la Septuaginta, ¿no? Y todas las versiones que salen posteriormente. Vamos al periodo sirio. Aquí quiero hacer la diferencia porque Asiria es el imperio que, digamos, invade Israel y se lleva las 10 tribus, ¿no? del norte. Eso es Asiria. Después de ese viene Babilonia y Babilonia invade Judea y se lleva a la gente, ¿no? De cautiva. Después de eso aparece Persia. Persia gana a Babilonia y la derrota, la destruye, la desaparece y Persia se erige como el imperio de esa época. Y ellos son los que liberan a Israel. Como liberan a otras naciones, también a Israel de alguna manera. Especial los judíos toman eso, ¿no? Y por eso aparece en el escrito como que fueran los únicos. Pero muchas naciones que estaban ahí cautivas en Babilonia, los persas los, les da la orden que se vuelvan a su tierra, ¿no? Muy bien. Termina ese periodo. Hay un tiempo de restauración, y hemos dicho, de construcción de la ciudad, de Judea, Jerusalén, del templo, todo eso, de la constitución también de los elementos, de los escribas, los copistas, también la línea de los fariseos, aparecen todos ellos. Los saduceos aparecen después, eso viene después de la batalla, de la guerra de los macabeos, de las guerras de independencia, ¿no? Del periodo macabeo. Ellos es posterior. Y, y los fariseos ya estaban ahí, primeramente, un grupo como que se llama los Hasidín, que fueron los precursores de los fariseos, ¿no? Que más adelante aparecen. Entonces, ese es un cambio. Y entonces, en medio de eso aparece el periodo sirio, ¿no? Que va a estar influenciando en los 104, los 106 más o menos, son ellos los que van a tener dominio. Y no todo ese tiempo va a estar dominando Israel o Judá, sino parte de ese tiempo, ¿no? La característica de los sirios era helenizar el mundo, querían llevar a que todos entonces se convirtieran al helenismo, ¿no? A la religión griega. Entonces, pero aquí en este periodo, en este tiempo se desarrollaron el intento de los romanos para vencer a los sirios por pedido de los egipcios, y uno de los sucesores de Antíoco el Grande, que fue Antíoco Epífanes, que causó grandes devastaciones en Israel, ¿no? Entonces, en esas luchas, Roma queriendo vencer a Siria, porque Siria era enemigo de Egipto. Entonces, hay un tiempo que se unen Roma con Egipto para tratar de destruir a Siria, ¿no? A los sirios, perdón, a los, o a Siria, ¿no? La que fue imperio se llama Asiria. Este de aquí, esta nación se llama Siria, ¿no? Siria, que su capital era Damasco. Hoy esa parte es donde está Antioquía, todo eso, ya. Toda esa parte es la zona de Siria. En Israel gobernaba el sumo sacerdote Onías, y Epífanes vendió el cargo al hermano de él, a Jasón, ¿no? Y este colaboró en el esfuerzo para helenizar a los judíos, ¿ya? Otro hermano de Jasón también compró el sumo sacerdocio, ¿no? Este, Menelao, ¿no? Poco tiempo después, ¿ya? Entonces llegaron a ser eh, este, Jasón, ¿no? Y Menelao llegaron a ser sumos sacerdotes.
De acuerdo a que esto se trataba de echar a un lado las antiguas costumbres y prácticas religiosas de los hebreos. Se enviaban a los judíos a Tiro para que participaran en los juegos en honor al dios pagano Hércules y hacían sacrificios en el altar, ¿no? Justamente con estos helenizadores surgió también otro grupo defensor acérrimo del judaísmo. Estos son los Hasidim, los que mencioné en un momento. Y estos van a ser, como digo, la base del movimiento fariseo posterior, ¿no? Así que se aferraron a todas las tradiciones de sus padres y defendían los conceptos religiosos judíos. Era el partido devoto de los píos, ¿no? Píos, por si acaso, eso es una palabra, ¿no? Pío. Lo contrario de pío, ¿qué cosa es? ¿Mm? Impío, impío. Claro. Pero nosotros más conocemos la palabra impío, ¿no? Y generalmente no decimos una palabra o decimos, esta persona es muy pía, ¿no? O es un pío. De repente le decimos, sí, este es un pillo, pero pillo es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero un pío es el que practica la piedad, ¿no? El que practica la piedad. ¿Y qué cosa hace un pío o un piadoso, ¿no? Ama las cosas de Dios, porque la palabra piedad tiene que ver con eso, amor a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, estos Hasidim van a llegar a ser los fariseos, ¿no? Posteriormente. Y aquí está la figura de este personaje y tenemos en el contexto, ya estamos aquí entre los sirios, ya nos metimos, los sirios helénicos, ya dijimos también cómo aparecen, ¿no? Porque estos vienen de Seleuco. Seleuco fue un general de Alejandro, uno de los 10 generales, ¿ya? Y que luego van a dividir todo el territorio helénico en 4 hasta en 5 partes. Algunos dicen y tratan otra vez, ¿no? Ligar, ¿no? Al texto bíblico cuando Daniel habla de las 4 bestias y todo eso. Esa interpretación es muy bestia en realidad, no existe, no, el texto no está diciendo eso, pero ya se aplica así, ¿no? Dentro del dispensacionalismo. Entonces habla de que esos imperios son, y es Roma, finalmente Grecia y después Roma, ¿no? Bueno, algo de verdad tiene en ese sentido. Los que aplican esto para el tiempo futuro, ahí es donde está el problema y ahí es donde digo, esa interpretación sí es bestia, ¿no? Porque no cumple con los requisitos. Ahora, ¿cómo sucedió entonces el acontecimiento de la abominación desoladora? ¿No? Ya decimos entonces Seleuco, entonces gobierna esta área, ¿no? De Siria y va a crear una dinastía, que es la dinastía de los Seleucidas, llamados Antíoco, los gobernantes llamados Antíoco. Y aquí tenemos a Antíoco Epífanes, ¿no? Bueno, ahí hay una ilustración más o menos que se asemeja a él, posiblemente no sea él mismo, ¿no? Pero nos da la idea de que este es Antíoco Epífanes, ¿no? Cuando Antíoco Epífanes fue a Egipto a reprimir un levantamiento, circuló el rumor de que lo habían matado y los judíos comenzaron a celebrar el acontecimiento con gran gozo. Cuando él oyó esto, regresó a Jerusalén. Mira lo que hizo Antíoco. Se va a Jerusalén, sitia la ciudad y la toma y mata a 40.000 judíos. ¿No que estaba muerto? No, no, es que lo que pasa es que estaba de parranda, ¿no? No, no es eso, ¿no? No estaba muerto, simplemente un rumor. ¿Quién habría lanzado ese rumor? ¿Cuántas veces en las ciudades hay rumores que no son ciertos, ¿no? ¿No? Ahora, para demostrar su desprecio a la religión judía, entró en el lugar santísimo, sacrificó una cerda en el altar y roció la sangre por todo el edificio, ¿no? Eso es lo que hizo él. Profanó el templo. Y ahí está lo que dice Daniel.
es posible que Daniel se inspirara en este acontecimiento. O si es que esta parte del texto de Daniel no se ha escrito antes de este acontecimiento, ¿no? Sino después. Pero si fuera antes, entonces es una profecía que habla acerca de este hecho y eso lo describe de tal manera, ¿no? No es entonces abominación desoladora lo que va a venir en el templo futuro, como algunos dicen, no. Ya esa desolación, eh, esa, digamos, eh, ya me olvidé ahorita, este, ese asolamiento y eso que ocurrió, ¿no? De profanar el templo lo hizo Antíoco Epífanes, ¿no? La abominación desoladora, ¿no? Que también lo va a hacer Tito en otro momento. Así que ha habido dos veces en la historia que se ha hecho esa abominación desoladora. Entonces ya corresponde, ya se realizó eso. ¿Se dan cuenta? No tenemos templo ahora. Algunos están esperando que se haga el templo y por eso están algunos ya listos para que Israel gane y tome todo y construya el templo y ya, y ahí va a venir, ¿no? Entonces están apresurando la venida de Señor. Según algunos dicen eso, que no es tampoco cierto, ¿no? No, no es así el trabajo. Muy bien. Entonces, ahí está pues Antíoco que hace este aspecto por desprecio a los judíos, ¿no? Así que por mandato de él, el santuario se convirtió en el templo de Zeus olímpico, Así ¿no? es. Prohibieron la adoración y los sacrificios judíos y los sustituyeron por ritos paganos. Se prohibió la circuncisión y el solo hecho de poseer un ejemplar de la ley era un delito capital. Bueno, de hecho que ahí hay, quizás Packer está dándonos una información no correcta porque tener un texto de la ley o un ejemplar de la ley, pues no cualquiera la tenía, primeramente. Tendría que ser una persona de ingresos, de grandes ingresos, una persona rica, ¿no? Un gran comerciante de repente, que pudiera tener entonces estos textos en su mano, porque era imposible tener. La gente común no tenía un texto bíblico como esto, como el de la ley, ¿no? Los rollos costaban muy carísimos, ¿no? Algunos dicen que costaba casi como una casa, ¿no? El costo de tener un, un texto o el rollo de la ley, ¿no? Era como una mansión. Entonces, imagínate, ¿cuánto es el costo? No, no cualquiera podía pagar el precio de una mansión, ¿no? Ujú. Entonces era imposible. Pero bueno, ahí sepa que ese detalle sobre poseer ejemplares es un delito capital. Bueno, eso lo podían tener los sacerdotes de repente, ¿no? O en la sinagoga. Bueno, esto fue una prueba terrible para los judíos, lo dice Greenberg, Carl Greenberg, dice, cómo para los judíos, ver cómo Pompeyo profanaba el lugar santísimo también. O sea, también Pompeyo lo hizo, ¿eh? Bueno, entonces ya son tres, ¿no? Lo hizo Antíoco, lo hizo Pompeyo y lo hizo Tito, ¿ya? Pompeyo dice, el historiador romano Floro, alzó el velo sagrado que ocultaba la cámara santa de los judíos. El general se miró al no encontrar ninguna estatua de los dioses en el gran templo del pueblo impío. Solo vio el candelabro de oro de 7 brazos, la bandeja de oro con pan ácimo sin levadura y los libros sagrados. Pompeyo contempló estos tesoros sin tocarlos. Así dice Carl Gimberg en su enciclopedia sobre la historia universal, el tomo 3. Ahí está. Bueno, esta es la versión antigua. De todas maneras, no sé si se ha reproducido, se ha publicado de nuevo a Carl Greenberg, la historia universal. De esto lo estoy mencionando porque es de los textos ya que se produjeron hace mucho tiempo, ¿no? Ya creo que no se producen, pero fue un buen referente y yo lo tengo por si acaso en digital, si alguno quiere esto porque es muy buen referente.
Muy bien, entonces vamos a mirar el periodo macabeo. Esta parte de Pompeyo lo pusimos aquí, ¿no? Aunque esto es, me parece que pertenece a otro momento, al periodo romano, ¿no? Al periodo romano. Vamos a ver si eso está ahí o se saltó esa preparación. ¿Ya? Bueno, nos toca entonces los macabeos. Ahora, ¿qué va a pasar con la historia de los macabeos? ¿No? ¿Qué hacemos con los macabeos? Bueno, de acuerdo a la historia acá, entramos nomás y después nos detenemos un rato para ir a descanso y volver para trabajar toda esta historia. Matatías, el padre de la familia de los macabeos, se negó a adorar a los dioses paganos, ¿no? Y por eso mató a un hombre que intentó hacer un sacrificio a un dios pagano. Por esta razón huyó al desierto y formó un grupo rebelde contra Siria. Los sirios lanzaron 3 campañas sin obtener ninguna victoria, ¿no? Y ahí está más o menos una ilustración de esas guerras que comenzó para que los sirios entonces helenizaran a los judíos y los judíos defendiéndose y defendiendo su religión. Esto, fíjense, más o menos en qué tiempo el periodo macabeo. Bueno, aquí está el periodo de gobierno, digamos, 166 al 37, ¿ya? Porque las guerras básicamente están en esta época, del 166. Se termina eso, los macabeos liberan a Judea de los sirios y se marca eso como el tiempo de liberación, la independencia, y esa independencia lo celebran como el día del Hanukkah, ¿no? El día de la dedicación o el día de las luces, ¿ya? Que se celebra a fin de año, al fin de año nuestro, ¿no? En diciembre, entre a veces noviembre, a veces diciembre. Bien, hubo mucha resistencia, Matilde en defensa de la religión judía, ¿ya? Un escriba que fue asesinado por no comer carne de cerdo, por ejemplo, o una madre y sus 7 hijos que fueron arrojados a una vasija con líquido viviente, ¿no? Después de haberles sacado la lengua y amputado los dedos de las manos y de los pies, ¿no? 1.000 judíos de la resistencia fueron asesinados por no querer pelar en día de reposo, ¿no? Pero ahí estaba la familia sacerdotal de los asmoneos, descendientes de Asmón, de la familia de Joaric. Ellos son los que emparentan con los macabeos, ¿no? Primero está Primera Crónica 24:7 que habla de esta familia. La palabra significa opulento, ¿no? Los asmoneos. Se opuso enérgicamente a los edictos. Bien. Al morir Antíoco se produce una guerra civil de la que se aprovecha Judas Macabeo, hijo de Matatías, y este extiende su dominio en gran parte de Israel, incluso sobre algunos de los sectores de Jerusalén. Y 3 años después de la profanación del templo fue purificado, ¿no? Diciembre 164 a.C. A eso me refiero en este proceso, ¿no? Y los sirios hicieron la paz con los judíos a través de Demetrio I de Siria, quien concedió la libertad religiosa, ¿no? Entonces ahí sale y quedan libres y ahora sí poder practicar la fe. Pero la paz no duró mucho y Judas Macabeo apeló a los romanos en su lucha contra Siria. Él murió, le sucede su hermano Jonatán, quien tomó control sobre Judea. Él muere también en la batalla, asesinado por un general sirio. Y al morir, le sucedió su hermano Simón, quien bajo el apoyo de Roma lo nombraron gobernador de Judea, sumo sacerdote y líder militar. Y su trono se convirtió en hereditario, ¿no? Entonces ahí aparte Simón Macabeo es el que va a gobernar. Ahora, Juan Hircano sucedió a Simón. Este entiende el territorio judío derrotando a los edomitas, ¿no? Estos edomitas después se van a convertir y van a venir a Judea y de ahí van a salir, van a emparentar con este Hircano
y van a aparecer los Herodes, ¿no? Bueno, después de un largo periodo, el próspero reinado murió de muerte natural y fue sucedido por su hijo Aristóbulo, un hombre cruel y despiadado quien mató a su madre y a un hermano. Lo mató porque los veía como peligro para su corona. Reinó solo año y fue sucedido por su hermano Alejandro Janeo, ¿no? Y ahí es donde empiezan las crucifixiones por primera vez en Israel, ¿no? En el gobierno de Alejandro Janeo. Estamos hablando de esta época más o menos del 90, 80 más o menos, ¿no? Antes de Cristo. Al morir le sucede su viuda, quien reina 9 años, y los dos hijos de Alejandro que desatan una guerra civil por el poder. Roma prefirió a Hircano y desechó a Aristóbulo. El general Pompeyo entonces tomó Jerusalén y se le entrega a Hircano. La clave de este Hircano es una clave acá que debemos tomar. Al morir le sucede su viuda, quien reina 9 años, y los dos hijos de Alejandro desatan una guerra civil por el poder, ¿no? Y el general Pompeyo tomó Jerusalén y se le entrega a Hircano, ¿no? Ya Roma estaba metido, gobernando, pero hay un rey que está, un rey de suelo o un rey esclavo, ¿no? Está sometido a Roma. Ahí termina la figura, pero ya hemos dicho, aquí van a emparentar esta familia, va a Monea, que son también, digamos, se emparentan con los macabeos, ¿ya? Porque los macabeos eran de familias Monea, de paso, ¿no? Ya, ya. Y esto va a haber una unión con los Herodes, que eran idumeos, y cuando Pompeyo entonces entrega a Hircano, después de eso van a venir, entonces va a estar Antipas y sí, bueno, está Antipas y después aparece Herodes el Grande, Ujú. que van a ser los que van a dominar en Judea, ¿no? Posteriormente, y son los emperadores o los reyes que van a estar ahí, y van a estar varios Herodes, ¿no? Un linaje de Herodes, que la Biblia les marca, hasta Agripa, ¿no? Hasta Agripa II, ¿no? No es que no les hayan dado gripe a los emperadores, a estos reyes, ¿no? Sino que así se llamaba Agripa I y Agripa II, ¿no? Que venían a ser casi nietos, sí, nietos y hasta tataranietos de Herodes, ¿no? Bueno, ¿cómo es, no? O sea, los libertadores macabeos, después por las luchas internas por el poder, ¿no? Eh, van saliendo otros parientes de los asmoneos ahí, que luego emparentan con los Herodes y de pronto los Herodes salen siendo gobernantes, ¿no? Ellos que habían sido llevados como esclavos, ahora dominan y van a llegar a ser reyes, claro, no reyes totales, pero sí puestos por Roma, ¿no? Reyes serviles en todo caso, ¿no? O reyes, ¿cómo le llamamos? Títeres, ¿no? Reyes títeres, sin alusión a ninguna cosa que pueda estar pasando en el Perú. Es una coincidencia, pastor. Una coincidencia nada más. Bien, entonces, eso es lo que hemos hablado. Creo que podemos hablar un poquito más acerca de eso, pero acá está la apocalíptica que quiero que Brilla, vamos a ¿no? trabajar ahora también, ya de una vez. Y un poquito más, creo que por aquí, no sé si hay algo más de... Sí, acá está, ¿ves? Esto va a suceder en la época romana y vamos a hablar acerca de ese aspecto, ¿ya? El periodo romano. Ahí vamos a hablar acerca de esto que les he dado en pequeño, pero ahí vamos a detallar todas las cosas de cómo los protagonistas de toda de este tipo de políticas que se dio, que es interesante, ¿ah? Porque es, bueno, sí, ahora justo que está diciendo el hermano eso, que es muy parecido a lo que sucedió en Perú, o que está sucediendo en Perú. Muy parecido, o sea, esas y peor acá, el caso es que hay muertes, hay traiciones, difamaciones, traiciones, encarcelamientos, un montón de cosas ahí que esto es para una película, ¿no?
Eso lo encontramos en los libros de los Macabeos, ahí está. Y también en los libros de Flavio Josefo, que él habla de todo este tipo de cosas también, ¿no? De lo que ocurrió ahí. Así que cuando hablamos de Israel y decimos, no, que ese pueblo santo, que el pueblo de Dios, miren todas las cosas que suceden, como cualquier otra nación y peor todavía, ¿no? Porque había cada situación que uno mira esa historia y dice, ¿pero esta es una historia de un país mundano o es un país que realmente era de Dios? De hecho que no lo eran, ¿no? Porque religiosamente sí lo eran, ¿no? Y ahí está justamente la línea que no hay que cruzar, ¿no? Porque a veces nos gana lo religioso y después, bueno, nuestro comportamiento es como cualquier otro y como si fuera una persona natural o un hombre natural, ¿no? Pero sí seguimos el molde, ¿no? Seguimos la tradición. Eso hay que romper y vivir la vida cristiana en la dimensión de la presencia de Dios en medio de nosotros, gobernando nuestra vida y siendo el soberano, pero siendo dependiente de Él y manifestando su obra en nosotros, ¿no? Eso creo que es importante trabajarlo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? O cerramos y vamos al descanso? Pastor, aquí se ve ya el pueblo judío como practica una política, ¿no? Pero no era propio de su estructura. No, eso creo que es parte del ser humano. Mm, Aquí el ser humano no distingue si es judío, si es gentil, nada. Nuestra naturaleza humana que tiende al mal, eh, tanto ocurre dentro de los predios de Israel o tanto en los predios de cualquier nación. No hay diferencia, no hay diferencia, ¿ya? Y eso es lo que hay que marcar, ¿no? Porque si esto ocurre en la iglesia, si fuera así, digamos, si ocurriera en la iglesia tan igual, entonces no estamos marcando la diferencia, ¿no? Hay hay que tomar entonces que el nivel de vida y de procesos que vivimos como iglesia tienen que ser diferentes y no puede ser como lo que ocurrió en Israel o lo que ocurre en cualquier nación gentil, ¿no? ujú, Muy bien. ¿verdad? ¿Alguien más? Si no, cerramos. ¿Está bien? Antes de esto, quiero ver a ver quiénes más han llegado. Julio, ¿tú eres Julio Blas o Julio Cristóbal? Creo que Julio Cristóbal, ¿no? Doctor Julio Cristóbal. Ya ves, muy bien. Zulín, no, así está Zulín. Bueno, pero voy a poner, ya llegaron después de las 7:15, que yo puse como límite. Pillí también, llegó después de las 7. ¿Y Julio César Val no está? Parece que no está. Entonces le voy a poner falta. Ya está. Muy bien, volvemos, perdón, dentro de 15 minutos, ¿ya? 8:50.